Hola, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Mi nombre es Juan Manuel, estudiante de básica, y en este momento les hablaré sobre el cuerpo. Es una reflexión sobre el cuerpo y de cómo el contexto nos afecta. El cuerpo no solamente es una construcción biológica, sino una construcción social. Y para esto también me apoyaré en algunos textos. Pero también esa charla también tendrá un matiz más adelante moral, en cómo este contexto influye moralmente. Y para apoyar esa reflexión, dos textos en que me voy a apoyar son los de Jimeno, de Don Inde, de Víctor Frank y Elizabeth Corrales. El de Jimeno nos pone en una situación de violencia en la niñez y que esta violencia en la niñez genera un sesgo de autoridad en la adultez, ya que la autoridad en la niñez era los padres ejercieron una autoridad violenta y por eso es el sesgo. Y ya vemos cómo el contexto influye en nuestra manera de actuar. Otro ejemplo de esto es el de Víctor Frank en los campos de concentración y también el de Don Inde, pero primero el de Víctor Frank. El de Víctor Frank nos pone de relieve que hay unos capos que eran nombrados, eran mismos prisioneros nombrados por los guardias de seguridad nazis. Y estos capos actuaban más violentamente que incluso que los mismos nazis, por el contexto que está generado. Y también en el contexto, los prisioneros se generaban una situación de apatía. Ya no había dolor, emoción, afectividad por el otro, porque ya había mucha, una cosa como por ejemplo cadáveres en el piso, eh, violencia, y ya les genera esa apatía. Ahí vemos claramente cómo el contexto influye en un contexto determinado, por ejemplo, en esa situación de guerra que estaban en Europa, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. También el texto de Don Inde nos pone en la situación de que hay un capullo tecnológico. Esto quiere decir que como nuestra cultura es más visual, hoy en día es más visual, y pues, tendemos a las sensaciones. Entonces, en los juegos, digamos, hay un capullo privatización de los sentidos. Entonces ya no sabemos qué es real y confundimos los dos, la virtualidad y la realidad en estos juegos, bueno, en todo contexto. También, así este capullo tecnológico nos priva de los sentidos. También en el texto de Elizabeth Corrales nos pone de relieve que hay unos gestos, modos gestuales que son culturales y que son universales. Por ejemplo, la tristeza, la alegría. Tú ya sabes cuando una persona está triste. Se sabe leer el modo gestual de la persona. Y por ello, la envoltura carnal, o sea, que nombra ella, devela lo que realmente hay en el interior. Así no se esté mintiendo a la persona. Y esto también me remite, y todo esto, todos estos textos apoyados, me los quiero remitir al matiz moral que les decía. Por ejemplo, hay una construcción de erotismo y que eso nos afecta, que nos afecta con imágenes, con todo este contexto y con todo este contexto de imágenes y con el capullo tecnológico que decía Don Inde, puede generar una privatización de la realidad. Y hay muchos estudios en que el hombre activa un mecanismo de caza frente a estas imágenes, y es como, y como ya no tiene la presa, entonces eso es un mecanismo, eh, va, va corriendo y corriendo así, quiere más y quiere más, y se atrofia psicológicamente, mentalmente a la persona. Por eso me remetí a ello, porque en la formación docente, el docente no solamente se forma conceptualmente, sino virtuosamente.
en toda su dimensionalidad afectiva, psicológica, cognitiva, en su actuar, en su modo de hablar. Entonces se va formando no solo conceptualmente, sino virtuosamente, porque como bien decía Elizabeth Corrales, la envoltura carnal devela lo que hay en el interior. Entonces, el niño que va a recibir, o el joven, o quien esté aceptando ese contenido, ¿qué va a recibir? Entonces, conceptos también, virtuosidad. Y eso van unido en toda una dimensionalidad humana. Y va generando una dignidad humana. Se va desarrollando a la perfección la dignidad humana. Y pues a eso es lo que me quería remitir, que se da no solo contenido, sino se da un modo de vivir, una experiencia. Y si mi experiencia está coaccionada, está limitada, entonces no contribuye a la dignidad humana. No voy a formar niños para la sociedad, hombres para la sociedad. Y a eso es lo que me quería remitir. Y también este concepto de cuerpo eh, en las artes, mi cuerpo devela lo que, como habían dicho, devela lo que hay en el interior. Y un modo de velar lo que hay en el interior son las artes. El modo de expresar, el actuar, el teatro y todo esto devela una historia, un contexto. Bueno, entonces es a eso lo que quería llamar. Con todos estos textos me quería remitir a lo moral, a la dimensionalidad, no solo moral, sino dimensionalidad del ser humano, en todo, espiritual, eh, afectiva, psicológica, biológica. El hombre el ser humano se debe formar integralmente para poder decir. Bueno, eso es todo y hasta en la próxima ocasión.